Buenas noches, comunidad. Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Relatos Perturbadores. La historia de esta noche se llama La Mina, relato contado por Liz Hernández y publicado por Rede. Cada vez que cuento a alguien sobre mi pasado, comúnmente suelo omitir por completo la siguiente historia. Muchas veces desearía poder volver en el tiempo. Creo que si pudiera cambiar una sola cosa, entonces tal vez mi vida podría haber sido muy diferente a como es ahora. Comenzaré presentándome. Mi nombre es Elmer y tengo 38 años. Pero para cuando acontece esta historia yo solamente contaba con 16 años. A esa edad, muchos de nosotros nos consideramos invencibles. Probamos límites y consideramos que tenemos el mundo a nuestros pies, o al menos eso es lo que yo sentía junto con mi grupo de amigos. En total éramos 5. Estaba Jorge, este era el mayor del grupo. Tenía 18 años y solía comprarnos alcohol y cigarros en las tiendas, aunque muchos lo llamamos tonto por haber repetido 2 años seguidos el último año de preparatoria. A mí se me hacía alguien bastante inteligente cuando se trataba de idear estrategias. Mientras, por otro lado, teníamos a Santi y Ezequiel. Estos tenían mi misma edad y eran tan amigos que nunca podías ver uno sin el otro. Y por último teníamos a Carol. Esta era la única chica del grupo y también, según yo, era la persona más genial del universo. No solo era la más lista y sensata del grupo, sino que era hermosa y yo estaba enamorado de ella. Si algo jamás podrá irse de mi mente es que usaba guantes sin dedos y siempre olía exquisito a galletas. Esta también era de muy bajos recursos como casi todo el grupo, por lo que esta siempre hablaba de lo grandioso que sería ser millonarios, y todos comúnmente le seguíamos la corriente. Después de todo, ¿quién no ha fantaseado algún día con ser rico? Pero al final del día todos sabíamos que aquello era muy poco probable que pasara. Nosotros teníamos un canal de YouTube, el cual, si bien no podría considerarse muy bueno, contaba con un pequeño grupo de seguidores, el cual iba aumentando lentamente. En este canal nos dedicábamos principalmente a relatar mitos y leyendas de México. Algunas veces nos grabábamos jugando algunos juegos macabros y cosas por el estilo. Nuestro mayor anhelo en ese momento de nuestras vidas era comenzar a monetizar con esos videos. Sin embargo, sabíamos que si queríamos sobresalir de los otros canales con temática similar tendríamos que hacer algo que fuera sin duda espectacular. Por lo que un día Carol llegó con una gran idea de lo que podría tratarse nuestro siguiente video. Carol sugirió que deberíamos hablar sobre las minas. Mi primer comentario fue decirle que muchos canales ya lo habían hecho antes y que, a decir verdad, este era un tema bastante gastado. Sin embargo, Carol dijo que por eso nosotros haríamos una especie de reportaje justo dentro de las minas. A todos nos pareció una buena idea y comenzamos a mencionar el gran número de gente que lograríamos atraer si hacíamos aquello. Pero yo no me hallaba muy convencido al respecto, y esto era debido a que ese lugar estaba cerrado porque había riesgo de derrumbe, y aquello había sido la razón por la cual estaba clausurado en primer lugar. Al parecer, yo era el único que le veía un problema a la locación, ya que el resto del grupo pareció parecerles más que perfecto, y a pesar de que intenté un par de veces persuadirlos de no ir, estos parecían ignorarme deliberadamente, por lo que fui yo quien finalmente terminó sucumbiendo ante la idea de ir a grabar dentro de las minas. Esperamos a que fuera fin de semana para llevar a cabo nuestro plan, y por mi parte, yo dije que dormirían bien en la casa de Jorge. Por alguna razón mis padres aprobaban demasiado mi amistad con él. Supongo que creían que al ser mayor era más sensato. Era más que claro que estos no habían hablado ni 5 minutos con él. Santi y Ezequiel no tuvieron ningún problema cuando cada uno dijo que se quedarían en la casa del otro, ya que al parecer esto lo hacían con mucha frecuencia. En cuanto a Carol, sus padres rara vez le cuestionaban su paradero. En más de una ocasión, esta me había confesado que desde que su hermano pequeño había muerto de leucemia, muchas veces se sentía como un fantasma en su propia casa.
Aquello me hacía comprender el por qué ésta tenía tanta insistencia por volverse rica. Supongo que lo veía como un escape o tal vez una manera de volverse visible para sus padres. Una vez todos reunidos en el punto de encuentro, decidimos emprender el viaje, el cual no era un sitio en donde se pudiera llegar en autobús. El único que podría acercarnos era muy costoso, aquello sin mencionar que el padre de Santi se ganaba la vida conduciendo aquel camión, por lo que no solo sería arriesgarnos a que éste nos descubriera, sino que éste de inmediato daría aviso a los padres de todos, por lo que optamos que lo mejor sin duda sería ir caminando. Sería un camino largo, pero seguramente llegaríamos por la mañana al lugar, lo que nos daría el tiempo suficiente como para realizar el reportaje con calma. Caminamos hasta que todos sentimos nuestros pies a punto de explotar. Sabíamos que aún nos faltaba un buen tramo para recorrer, pero aún así decidimos que descansaríamos para recuperar fuerzas antes de continuar. Recuerdo aquella noche como uno de los momentos más felices de mi vida. Prendimos una fogata. Mientras comíamos y bromeábamos, hablábamos de los cientos de seguidores que tendríamos luego de subir aquel video. Los chicos hablaban de todas las grandes cosas que harían con su parte del dinero cuando monetizáramos, mientras Carol lo escuchaba divertida. Nadie le cuestionaba a ella qué haría con su parte, ya que todos sabíamos la respuesta. Ella se iría muy lejos, viajaría por el mundo en una caravana. Todos parecían tener planes para cuando fueran ricos, todos, salvo yo, por el hecho de que a decir verdad yo no vivía tan mal. Si bien no era rico, no sentía que me faltase nada. Lo único que deseaba en el mundo en ese momento era que aquello funcionara, no para mí, sino para que así Carol pudiera cumplir su sueño, y tal vez esta podría incluirme también. Hablando y riendo, poco a poco, el sueño fue venciéndonos a todos. El último en dormir fui yo. Recuerdo claramente cómo antes de cerrar por completo los ojos pude visualizar una sombra con ojos rojos, los cuales parecían estar vigilándonos. Lejos de lo que muchos pudieran creer, aquello no me perturbó en lo más mínimo, pues estaba tan acostumbrado a acampar que había aprendido que las ramas y arbustos podían ser muy engañosos cuando uno estaba cansado. Sin embargo, mi sueño fue una historia completamente diferente, puesto que pude ver aquella sombra otra vez, la cual se hallaba justo antes de la entrada a las minas. Como en todos los sueños, este fue bastante difuso, pues en ese momento parecía que estábamos a las afueras de las minas y en otro instante nos hallábamos corriendo de forma desesperada en medio de la oscuridad. Siendo perseguidos por algo desconocido, yo podía escuchar los gritos de Ezequiel, el cual estaba siendo arrastrado en las profundidades de las minas hasta que finalmente solo quedaba yo. Los últimos gritos de Carol me hicieron despertar. Todos aún se hallaban dormidos, puesto que no había pasado más de un par de horas desde que nos habíamos acostado. Estaba sudando y con el corazón a 1000 por hora. Por más que lo intenté, no pude volver a conciliar el sueño. Cuando los primeros rayos del sol comenzaron a verse, poco a poco todos comenzaron a despertar. Sin duda alguna, ninguno había tenido tan mala noche como la que yo había tenido. Por un momento pensé en contarles mi pesadilla y en cómo aquella me había dejado un muy mal presentimiento, el cual nada más incrementó durante el resto de la noche, haciéndome dudar aún más si en verdad deberíamos continuar. Inmediatamente supe que aquello era absurdo. Nadie más ahí tenía dudas, y yo solamente quedaría como un miedoso, el cual le arruinó la diversión a todos, únicamente porque tuvo miedo de una simple pesadilla. Además, aquel sueño se parecía mucho a una película de terror, la cual había visto apenas 2 días antes, por lo que supuse que bien había podido ser mi cerebro revolviendo recuerdos. Fue así como, sin mencionar nada a nadie, retomamos nuestro camino, y por un instante casi parecimos estar perdidos. El equipo que llevábamos para grabar casi parecía pesar 1 tonelada, y ninguno de nosotros veía las minas por ningún lado. Aún con todo aquello, Carol no parecía desanimarse. Ella aseguraba que nos encontrábamos muy cerca del lugar, y luego de mucho rato finalmente logramos encontrar las abandonadas minas. Al verlas todos nos sentimos un tanto aliviados de que no nos hubiéramos perdido. Yo nunca había ido a ese sitio, solamente había escuchado de él. La leyenda contaba que hace muchos años ocurrió un derrumbe,
el cual había cobrado la vida de todos los trabajadores que se hallaban en aquel momento en las minas, y a pesar de las exhaustivas búsquedas no habían logrado recuperar un solo cuerpo de los pobres trabajadores. La leyenda relataba que si te adentrabas en aquellas minas exactamente a las 11:36 de la mañana, exactamente a la hora en que había ocurrido el derrumbe, podías escuchar los gritos de desesperación de los trabajadores, los cuales estaban condenados por toda la eternidad a buscar una salida de aquellas minas. Había escuchado esa historia desde que era un niño, la cual, según mi padre, mi tatarabuelo, había sido uno de los mineros extraviados. Jorge pateó una de las tablas las cuales bloqueaban la entrada, provocando que ésta se despedazara al instante. El eco de la madera rompiéndose me hacía querer dar media vuelta y correr. Sin embargo, el querer apoyar a Carol a cumplir su sueño era mi máxima prioridad en aquel momento, sin mencionar que de todos ahí yo era el único que sabía usar mejor la cámara, por lo que dejando de lado cualquier pensamiento racional, entramos en las minas. Caminamos por un largo rato, por lo que nos la pasamos horas intentando que todo quedara perfecto, el cual para ser solo unos niños apenas que sabían lo que hacían, aquel video nos estaba quedando bastante bien. Contamos la leyenda de las minas, y también algunas teorías de conspiración las cuales aseguraban que todo había sido planeado por uno de los dueños de la mina, o cosas por el estilo. De pronto, mientras Ezequiel relataba algunas de las leyendas que rondaban la mina, todos comenzamos a escuchar leves risitas a nuestro alrededor. De la nada nos exaltamos, al escuchar tras nosotros el grito de sorpresa de Jorge, lo cual hizo que todos volteáramos. Pero este solo dijo que le había caído una araña en el cabello. Todos ya teníamos los nervios de punta debido a aquellas risas las cuales parecían haber cesado, por lo que aquella broma no fue mucho de nuestro agrado. Continuamos caminando, haciendo algunas tomas a los letreros de seguridad de la mina. Así estuvimos hasta lo que pareció ser el final del camino. El camino de tierra había sido reemplazado por un gran agujero, el cual no podía verse el fondo. Jorge hizo alusión a querer arrojar a Carol al vacío. Nos preguntamos qué tan profundo estaría y qué tanto subiría nuestra audiencia si es que transmitiríamos el descenso en vivo, cosa que era imposible ya que ninguno de nuestros teléfonos tenía una red una vez adentrándose en la mina. Mientras nos poníamos de acuerdo sobre qué era lo que haríamos con aquel agujero, comencé a notar cómo la imagen de mi cámara comenzaba a distorsionarse, al mismo tiempo que su luz comenzaba a dar algunos destellos. Miré a Jorge, el cual parecía estar teniendo exactamente el mismo problema que yo, por lo que en cuestión de segundos nuestras cámaras dejaron de grabar, al mismo tiempo que las linternas de todos se fundieron, dejándonos así en una oscuridad profunda. Nuestra primera acción fue el dar una risa nerviosa para convencer al resto del grupo que no estábamos asustados. Yo intentando presionar el botón de encendido para que mi cámara y la linterna volvieran a encender. Sin embargo, nada de lo que hacía parecía funcionar, por lo que tomando las riendas de la situación, Carol dijo que era hora de regresar. Esto no sería tan difícil, ya que solo habíamos caminado en línea recta. Y pronto en la oscuridad pude sentir como la mano de Carol sujetaba la mía. Aquello me hizo sentir muy bien y hasta cierto punto agradecer por aquel incidente con las luces. Ninguno decía una sola palabra mientras caminábamos de regreso, como deseaba que Jorge dijera una de sus bromas tontas para hacer menos tenebroso todo el asunto, pero creo que aquella era una situación que ni él se sentía capaz de aminorar. No tengo idea de cuánto caminamos en línea recta, únicamente recuerdo pensar en que no recordaba que hubiésemos caminado tanto. De vez en cuando chocábamos unos con otros debido a que nadie podía ver a quien tenía enfrente. No fue hasta cuando choqué de cara contra algo duro, lo cual supongo que fue un montículo de rocas. Esto fue por demás escalofriante ya que no había visto ninguno de estos en todo el camino de ida. El sentimiento de estar perdido en aquella oscuridad profunda sin duda fue por más escalofriante. El sentimiento de que jamás volverías a ver la luz del sol invade tu mente impidiéndote pensar con claridad. Y aunque no podía saber lo que pensaban mis amigos, estaba casi seguro de que pensaban lo mismo. Me encontraba tan inmerso en aquellos pensamientos que ni siquiera escuché en primera instancia lo que Jorge intentaba decirnos, lo cual era que si no escuchábamos murmullos, no reaccioné al respecto hasta que Ezequiel confirmó que en efecto esto se trataba de murmullos.
Fue ahí cuando presté un poco más de atención, dándome cuenta de que escuchaba como si personas hablasen entre sí. No supe si alegrarme o aterrarme. En aquel momento, sin embargo, mi cerebro inmediatamente optó por la segunda opción, ya que opinando de manera lógica no podría haber nadie más ahí dentro con el único propósito de hablar entre sí. Nosotros queríamos correr, pero sabíamos que no llegaríamos tan lejos en aquella oscuridad. Apreté fuertemente la mano de Carol y dije que todo iba a estar bien. Supuse que ella necesitaba escucharlo, aunque tal vez yo era el que más lo necesitaba. Todos optamos por continuar nuestro camino e ignorar aquellos murmullos. Opinamos que ignorarlos de alguna forma harían que se fueran. Sin embargo, esto no fue así, ya que los murmullos comenzaron a hacerse cada vez más fuertes, llegados al punto de que en el lugar de murmullos se escuchaban gritos agonizantes de hombres, los cuales pedían e imploraban ayuda. Para ese punto ninguno de nosotros pudo pensar con claridad, pues pude escuchar cómo todos comenzaron a correr, por lo que sosteniendo firmemente la mano de Carol, yo hice lo mismo. No sabíamos a dónde ir, o si íbamos en la dirección correcta. Nada más sabíamos que queríamos alejarnos de aquellos gritos, los cuales se quedaban dentro de tu cabeza y te generaban un horrible sentimiento. Llegué al punto en el que no escuchaba los pasos de ninguno de mis amigos. Lo único que me consolaba era que continuaba sujetado a la mano de Carol lo más fuerte que podía. Esta había enmudecido de repente. No podía escuchar absolutamente nada más que mi propia respiración. Quería pensar con claridad, pero nada de lo que hacía funcionaba para aquello. Estaba tan ocupado que ni siquiera noté en qué momento la mano de Carolina comenzó a ponerse muy caliente. No lo noté hasta que la mano comenzó a quemar la mía. El dolor fue tal que la solté, y aunque no podía verla, sabía que ésta se encontraba al rojo vivo. Le pregunté a Carolina qué era lo que le estaba pasando, pero ésta continuaba completamente muda. Le hablé una última vez antes de escuchar una macabra risa, acompañado de una profunda voz, la cual me preguntaba si quería tomarla de la mano. Como un reflejo encendí la linterna, la cual para mi sorpresa dio un destello, el cual iluminó directamente hacia donde hasta hace unos momentos creía que se encontraba Carol. Mi sorpresa fue terrible cuando lo que se dejó ver no fue nada más que un horrible ser, el cual solo pudo describir como un cadáver en descomposición, el cual sonreía de una manera grotesca. Del miedo solté mi cámara y comencé a correr nuevamente. No me importaba la oscuridad, el dolor inmenso de mi mano o los gritos que escuchaba, solo deseaba salir de ahí. No sé qué tanto corrí, pero no me detuve hasta ver a lo lejos una luz, la cual supe de inmediato que se trataba de la salida. De la nada Jorge emergió de entre la oscuridad. Su mirada reflejaba el terror más puro que cualquiera persona podría tener. Le cuestioné en dónde se hallaban los demás, pero nada más me dijo que no sabía, que debíamos salir y una vez afuera podríamos pedir ayuda para el resto. Apenas terminó de decirme aquello, algo lo tomó por los pies arrastrándolo de nuevo en la oscuridad de la mina. Todo pasó tan rápido que ni siquiera tuve tiempo de sujetarlo. Yo decidí correr a la salida mientras escuchaba los gritos suplicantes de mis amigos. No me detuve hasta que estuve fuera de la mina, donde para mi sorpresa se hallaba Carol, la cual había llamado a la policía, que estos no tardaron en llegar. Fueron muchos días de búsqueda, pero al igual que los mineros hace años, nadie nunca volvió a saber nada de nuestros amigos. Carol y yo no volvimos a hablar del asunto con nadie. Solamente espero que estén donde estén mis amigos, hayan podido descansar en paz y que no continúen atrapados en aquellas minas.